algunas de los materiales y bienes que transportaba la fragata Mercedes. Monedas, pero bueno, esta es una imagen del puerto del Callao, unos años después, hacia 1816, pero sirve un poco, bueno, como para tener también esa imagen y ese paisaje de cómo sería el Callao en aquella época y las escenas de la carga en los barcos, ¿no? Vamos a ver un poco, pues, como decíamos, qué materiales y qué era lo que transportaba la Mercedes, ¿no? Todo era monedas. A estas imágenes que ven aquí corresponden al Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, en Cartagena, que es el lugar de depósito de todos los materiales recuperados de la Mercedes, y allí se ha integrado en su exposición permanente en la fase final ya de la navegación oceánica, y lo que han hecho pues es esta sección de la fragata de escala 1-1, donde se puede ver cómo iría dispuesta la carga, bueno, el tamaño del buque, de la nave, y cómo iría el transporte depositada la carga, como acabo de decir. Este documento que ven aquí es el estado de caudales de la fragata Mercedes, es lo que transportaba, un resumen de lo que llevaba. Hay dos apartados, aquí pueden ver lo que iba bueno, en la parte de arriba se ve lo que iba de cuenta de su majestad, es decir, lo que era de la Real Hacienda, y un poco más abajo el apartado de los particulares, ¿no? Va con todo detalle, las cantidades y el valor de esos productos, ¿no? Aquí es como la transcripción, y podemos ver que llevaba por cuenta de su majestad pues 253.000 pesos, caudales amonedados, en plata, y además otros productos, entre ellos lingotes de cobre, de estaña, 20 cajones de cascarilla, 20 sacas de lana de vicuña y 2 camiones de bronce inútiles que son conocidos como culebrinas, y que vemos que se citan también en los documentos. Además, como parte de los otros bienes, estaba la caja de soldadas, es decir, para el pago de los marinos y de la marinería, y la cantidad que llevaba en plata amonedada por valor de 144.163 pesos fuertes, que pues son los reales, como reales de ahora. Y la parte que correspondía a los particulares. Amonedado llevaba pues 547.000, y de oro 5.809 pesos fuertes. Además llevaba lingotes que pone en pasta, son lingotes en plata, en oro, y otros productos donde vemos también la citada cascarilla, extracto de rataña, lana de vicuña y cacao, ¿no? Y más abajo pueden ver pues, lo que corresponde a cada una de estas partidas, con un total de 950.620 pesos fuertes. Como hemos visto, bueno, pues algunas imágenes relacionadas con este tipo de carga, como es el cacao, la lana de vicuña, que era un producto, una lana de extrema calidad, muy ligero pero muy cálido, muy caro entonces, y ahora también. La famosa cascarilla, que en realidad es la quina, que es una planta medicinal muy conocida, se utilizó hasta mediados del siglo XX, era el único remedio para el tratamiento del paludismo y la malaria. Ahora se utiliza también para la tónica. El color amarillo. Y además también aparece citado el extracto de rataña. Existe un registro particular que nos cuenta que ese cargamento de extracto de rataña iba dirigido a este personaje que ven aquí, que
que era Hipólito Ruiz, un botánico que había participado en la expedición botánica al Virreinato del Perú poquitos años antes, entre 1777 y 1778. Él había descubierto allí esta planta, es el que la introduce en España y en Europa, y su nombre científico, la Cramelia cyaanda, es el nombre que le ponen. En la Mercedes venía un cargamento de este extracto de Ratania para ser entregado a él en Madrid, en el Jardín Botánico. Lingotes de cobre y de estaño, como estos que puedes ver aquí, que son dos ejemplos de los materiales recuperados de la Mercedes, aunque había, ven ahí las cantidades. Odisei extrajo pues 5 de cobre y 2 de estaño, simplemente quizá para ver si eran de plata o como ejemplo, pero el resto quedaron en el fondo marino. También entre el cargamento se encontraron estas cajitas de oro para tabaco en polvo, para rapé, que estaban junto con las monedas de oro, los famosas cañones de bronce inútiles o culebrinas, que es un tipo de cañón que ya no estaba en uso y venía como material de reciclaje, venía como parte de la carga, no como parte de la artillería del barco. Odisei además lo utilizó, ¿no?, para decir que en el fondo marino se observaban que había cañones de distintas épocas y que entonces eso correspondía a diversos precios acumulados allí en aquella zona. Y no, es cierto, con la documentación se pudo demostrar que este cañón antiguo venía a la Mercedes y formaba parte de su carga. También entre el cargamento, en este caso, entre los bienes que Odisei dejó en Gibraltar, encontramos este fragmento de un cubierto, de una cuchara o un tenedor que, como pueden ver, tiene las iniciales de un nombre, J.G. Lo destaco porque se revisaron uno a uno todos los registros de carga de la Mercedes para ver si encontrábamos a alguien que tuviera estas iniciales y que además figurara que llevaba como parte del equipaje o del cargamento algún material como pudieran ser cucharas de plata. Y encontramos que está a nombre de José de Goicoa, que era el capitán, el comandante de la fragata Mercedes, y que dice lo siguiente: registro a nombre de don José de Goicoa, capitán de navío, llevando como equipaje a la mano para su servicio 16 cubiertos, una mancerina, un candelerito y 12 cucharinas para café de plata labrada, todo con un peso de 19 marcos y 7 onzas, es decir, unos 4,57 kilos, sellado y pintado para el servicio en dicha fragata. Y es el único registro en el que se dan estos datos, ¿no? Por lo cual, pues se identifica una pieza no solo relacionada con una de las personas que viajaban en la fragata Mercedes, sino que además era uno de los cubiertos que pertenecían al comandante de la fragata. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de las monedas, de los caudales. Aquí ven algunas imágenes de estas concreciones, ¿no? Las monedas que conservan todavía la forma de las sacas en las que se transportaban, y a la derecha pueden ver un fragmento de estas sacas, aún con algunas monedas adheridas. Este es el tipo general de las monedas que transportaba la Mercedes. Son plata los reales de A8, la mayoría de Carlos IV, acuñadas en Lima en 1803, y abajo pueden ver el tipo general de las monedas de oro, que son las piezas de 8 escudos, también del mismo monarca y de la misma ceca y fecha. Para que se hagan una idea, muestro aquí este muestrario
de los cuños correspondientes a la reforma monetaria que se llevó a cabo en 1772, que es a la que corresponden estas piezas, y ven ahí señalado dentro del sistema monetario a qué corresponden estas monedas. Son los valores más altos dentro de las emisiones de oro y el más alto, los 8 reales, dentro del sistema de la plata, ¿no? Y el retrato de Tomás Francisco Prieto, que era el grabador general de las casas de moneda, y a él es a que se le debe este sistema monetario y el diseño de sus puños. Respecto a los datos que aportaban las monedas, en el análisis que se hizo allí en Tampa, que se catalogaron un volumen importante de piezas para ver, bueno, había que no bastaba solo con toda la documentación que demostraba, ¿no?, que la Mercedes era un buque de Estado que estaba cumpliendo una misión militar. También era necesario demostrar que esos miles de piezas venían de la Mercedes. Los argumentos de Odyssey es que podían proceder de cualquier otro barco. Los reales de A8 en esa época circulan por todo el mundo, venían a ser como el dólar de la época, era la moneda más apreciada en todos los mercados y utilizada por todos para los grandes pagos, y la más deseada, ¿no?, la que se utilizaba normalmente para los intercambios con Extremo Oriente, por ejemplo. Entonces, bueno, pues que hubiera reales de A8 podía ser cualquier barco, ¿no?, de esta época. Había de alguna manera que demostrar que esas monedas pertenecían a la Mercedes, y con motivo de esto, bueno, pues estuvimos allí en Florida haciendo el análisis de estos materiales, y los resultados que obtuvimos pues son los que ven aquí. En cuanto a las casas de moneda, pues la parte de arriba, en azul, corresponde a las monedas de plata. Como ven, la inmensa mayoría son de Lima, con unas poquitas de Potosí, alguna de ceca no visible porque la pieza estaba en mal estado. Y en cuanto al oro, y esto es importante decirlo porque se analizó el 100%, se catalogaron el 100% de las monedas de oro, es decir, todo lo que llevaba de oro la Mercedes, todo lo extraído, no una parte. Los resultados eran los siguientes, que pueden ver aquí: la mayoría de piezas de Lima, un lote de Popayán. Popayán era la ceca en la que se acuñaba sobre todo oro, también algo de Potosí y un poquito de Santiago de Chile, ¿no? Y en cuanto a las fechas que aportaban, que es interesante también, pues está resumido en este gráfico. Se refiere a las monedas de plata. Como ven, pues de 1774 a alguna anterior, el número de piezas es muy pequeño. Sin embargo, al llegar en los años 1795-1796, vemos que asciende la cantidad hasta 1802, y esto es interesante porque coincide con la guerra que hemos visto al principio entre 1792 y 1802, en el que se produce el bloqueo de los puertos españoles y los bienes y caudales que estaban en América no podían salir de allí, se acumulan en los virreinatos americanos, y aquí lo vemos perfectamente ese efecto de la moneda que no ha podido salir de aquella zona. En 1803 es cuando se produce, son las más numerosas, pero con una enorme diferencia, y luego hay muy poquitas de 1804. Y el dato es interesante porque esto significa que este barco del que proceden las monedas venía de la ceca, venía de Lima, había salido del puerto del Callao, y además lo había hecho en los primeros meses del año 1804, cuando la ceca todavía no había iniciado una gran producción de la moneda de plata. Había empezado su acuñación, pero estábamos a comienzos de año, ¿no?, en el mes de marzo. Este es uno de los datos que nos demuestra que el barco podría ser la Mercedes. En el oro vemos que se repite la misma situación, con un incremento entre 1795 y 1802 y el año 1803, que es el de despegue, porque
se recogen todas las monedas acuñadas el año anterior de la partida y no hay ninguna de 1804, lo cual pues viene a confirmar que el barco era la Mercedes porque se da la circunstancia de que el oro en 1804 en la ceca de Lima no se empezó a acuñar hasta el mes de mayo. Además, los documentos también aportaron una información interesante. Este es un fragmento del documento que hemos visto antes del estado de caudales, es la parte que se refiere a los particulares. Se puede ver que pone ahí pues, amonedado y va la plata, ¿no? Plata doble y la caja de soldadas, pero más abajo vemos también dentro de lo que es metal en moneda una referencia al oro y que se citan 5.809 pesos fuertes. Es el valor de las monedas. Como son monedas de 8 escudos, esto en realidad equivale a 368 monedas de 8 escudos, con lo cual sabemos que la Mercedes apenas llevaba nada de oro, muy poco. Y sobre todo, si lo comparamos con este registro, este estado de los caudales, que está firmado por Diego de Alvear en Plymouth, una vez que ya los ingleses han atrapado y se han llevado arrestados a las otras 3 naves, a los puertos ingleses. Allí tienen que hacer como una especie de estabillo de lo que llevaba cada barco, ¿no? La medalla, la fama. Esta última columna vemos el oro, porque iban entre los particulares, en la Mercedes no iba nada de oro por parte de la Hacienda, y curiosamente, bueno, pues ahí pueden ver las cantidades de oro. La medalla llevaba piezas por valor de 279.000 pesos, que equivalen a unas 17.000 monedas de oro de 8 escudos, o la fama 13.000 monedas de oro, o la clara 38.900 monedas. En cambio la Mercedes, pues como hemos visto, solo llegó a 300 y pico, y ni siquiera debo agregar cuando hace este registro lo anota. Está señalado ahí como que no lleva nada de oro. Esto también fue otro de los datos que sirvió para identificar el cargamento, porque lo que recuperó Odyssey pues eran cerca de 600.000 monedas de plata y tan solo 212 de oro. Uno de los argumentos también que el juez tuvo en cuenta a la hora de dar la razón e identificar las monedas como procedentes de la Mercedes. Coincidía lo que decían los documentos con los materiales extraídos, expoliados por Odyssey. Voy a pasar muy rápido porque bueno, esto es un resumen de todo el proceso legal, simplemente bueno, pues para que se vea cada una de las actuaciones que ha habido en torno al caso. Bueno, a lo largo desde el 2007, 2008 también, que es cuando se realiza la primera visita de inspección allí a Tampa, los informes del informe del juez Pizzo, el 22 de diciembre, el fallo a favor de España por el juez senior Stephen Merriday, o la sentencia del Tribunal de Apelaciones en Atlanta a favor de España. En fin, el año 2012, cuando se produce el regreso, también en este año es la devolución de los materiales que Odyssey había dejado en Gibraltar. Y bueno, pues termina también en 2013, ¿no? Con 25 de septiembre de este año, el Tribunal del Distrito de Florida condena a Odyssey por mala fe y deslealtad durante el proceso al pago de $1 millón. Durante todo este tiempo, bueno, pues el trabajo, quiero destacar el trabajo también del equipo, tanto del Museo Arqueológico Nacional como del ARCUA, en el proceso de la recogida de los materiales allí en Tampa. Se preparó con mucho tiempo, por lo menos un año, 2 años antes. Se estuvieron haciendo por los cálculos cómo tendríamos que hacer para controlar todo aquello, saber lo que nos teníamos que tener, que traerlo en las mejores condiciones. Y bueno, fue la labor de un equipo bastante grande, se llegó allí todo preparado, la verdad es que no falló absolutamente nada.
llevábamos materiales para las piezas que sabíamos que estaban en seco, las que estaban restauradas, las que estaban en agua, los listados, y en oro se fue cotejando pieza a pieza para saber que no faltaba ninguna y que estaban todas las que tenían que estar, y allí todas las comprobaciones que se hicieron, nos llevamos la balanza, se estuvieron pesando los 500 cubos con las 14 toneladas. Y bueno, también se hizo la labor de correo y el traslado a la base aérea de Madrid con técnicos nuestros que lo llevaron hasta el avión. Aquí ya se ve la noche en la que se hace la carga en los aviones. Y una vez de regreso aquí, pues lo que hicimos fue volver a contar todas las piezas. Estuvimos como 3 semanas, un equipo de 20 y tantas personas, contando pieza a pieza y los bloques, pesándolos para hacer los cálculos de cada una de las piezas, de cuánto había en total, que eran 586.000. Ahora la cifra estaba rondando cerca de las 600.000 monedas. De Gibraltar quiero destacar que allí hoy se dejó materiales que eran muy importantes para demostrar que se trataba de la Mercedes. Entre estos materiales, además de la cuchara de José de Gorjoa, se encontraban también estas monedas dobradas afectadas por una explosión. Ellos las dejaron allí en Gibraltar y no se pudo tener acceso a ellas durante el juicio. O esta pieza que ven aquí, que es un lote con botones que pone más claro, para demostrar que era un buque de estado imposible, ¿no? Y además coincide con la fecha de la Mercedes. Y finalmente, bueno, pues como saben también, hubo reclamaciones de particulares sobre los bienes extraídos de la Mercedes. Pues ellos alegaban que esos bienes pues eran de herederos y de particulares que lo habían embarcado en la Mercedes. Y también se pudo demostrar que todas esas indemnizaciones habían tenido lugar ya en el siglo XIX, con documentos como este registro que ven aquí, que demuestra que estaba cancelado y se había llevado a cabo el pago, ¿no? Está tachado y cancelado. Así están los registros que se conservan en el acta. Finalmente, bueno, pues la sentencia favorable